Buenos días, profesor. Mi nombre es Yanis Carrera y tengo el gusto de sustentarle con mi grupo acerca de las derivadas. Mi grupo está compuesto por Karen Espinosa, Said Ríos y Alejandro Rodríguez. Bien, una pequeña introducción. El concepto de derivada se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con el que se produce el cambio en situación. Por ello es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología. La derivación constituye una de las operaciones de mayor importancia donde tratamos las funciones reales de las variables reales, puesto a que nos indica la tasa de variación de la función, que es un instante determinado o para valor determinado de las variables. Si esto no es el tiempo. Por tanto, la derivada es la función para un valor de variable en la tasa de variación instantánea de dicha función y para valor concreto de la variable. Reseña sobre la derivada. Ok, aquí estamos hablando sobre los tipos que dieron origen a los cálculos infinitesimal que comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia en el siglo III a.C. Por eso se encontraron métodos de sistemáticos de la revolución hasta 20 siglos después, en el siglo XII, por obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz. En lo que atañe las derivadas existen conceptos de tipos geométricos que dieron origen al problema de la tangente en una curva y el teorema de los extremos máximos y mínimos. En su conjunto dieron origen a moderadamente, que se conoce como el cálculo diferencial. Los matemáticos perdieron el miedo que los griegos le habían detenido a los infinitos. Johannes Kepler y Bonaventura Calvert fueron los primeros en usarlo. Empezaron a andar en camino y llevarían en medio siglo el descubrimiento del cálculo infinitesimal. A medida del siglo XII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculo, de tangente, áreas de volumen. Los primeros darían el origen al cálculo diferencial, a otros al integral. Bien, bueno, Isaac Newton, a finales del siglo XII, sintetizaron a dos conceptos de los métodos que son usados por procesadores, los que hoy llamamos derivadas e integrales, que desarrollaron las reglas para manipular las derivadas, las reglas de derivación, y mostraron también ambos conceptos que eran inversos del teorema fundamental del cálculo. Newton desarrolló el Cambridge en su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró el algoritmo para derivar funciones algebraicas y coincidía con el descubrimiento de Fermat. A finales de 1665 se dedicó a restaurar la base del cálculo instantáneo y deslijarse en las infinitesimales. E introdujo un concepto de fluxión. Para él era una velocidad con la que una variable fluye, varía con el tiempo. Entonces, Leibniz, por su parte, descubrió el comienzo para desarrollar el cálculo diferencial en 1675 y fue el primer en publicar los mismos resultados de Newton, descubierta 10 años antes. En su investigación comenzó un carácter geométrico y trató de las derivadas con un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor invento de los símbolos matemáticos y a él se deben el nombre de cálculo diferencial y cálculo integral. Y así como los símbolos, el símbolo de la integral. Ok, extremos de una función. Ok, aquí, institutivamente, los extremos es una función que son los puntos más grandes
y más pequeños de la función de su externo, a los más grandes llamamos máximo y a los más pequeños mínimo. Ambos pueden ser absolutamente relativos. Aquí tenemos los tipos de extremos de función, los extremos de función que pueden clasificarse en máximo y mínimo, o en locales relativos o absolutos. Acá está un pequeño ejemplo, que es la función tiene f si el mínimo relativo local en CC, si existe, función FF, que tiene el máximo relativo local en CC, que existe, está la que. Y tenemos el extremo CC, que es el extremo absoluto o global si la definición que cumple para todo el dominio de la función, es decir, no solamente para el externo. Y entonces acá en el cuadro podemos ver que nos están explicando más o menos con los cuadros. Aquí está, leyenda, máximo absoluto, mínimo absoluto, máximo relativo y mínimo relativo. Aquí los extremos en una función, que sería un pequeño ejercicio. Aquí está, nos está diciendo que calculemos el máximo y el mínimo de la función, que es fx igual a 2x al tercio, menos 15x al cuadrado, más 36x más 48. Según la teoría necesitamos las derivadas de la primera y segunda. Y aquí nos explica. Igual acá. Bien, aquí estamos hablando sobre las funciones decrecientes y decrecientes. Ok, decimos que una función fx es el crecimiento de una función intervalo. En su dominio, si para cualquier para de valor xx pretendientes a dichos intervalos y con x se cumple que f, si además se cumple que decimos que la función es estrictamente creciente, que es intervalo. Decimos que es una función en creciente a secas cuando lo que en todo es su dominio, igualmente decimos que una función estrictamente creciente a secas cuando es lo que todo es su dominio. Y aquí tenemos un pequeño cuadro donde está explicando más o menos qué es. Funciones crecientes y decrecientes, que sería otro ejercicio igual, no igual, pero diferente, pero más explicado. Bien. Ok, la concavidad es un concepto que nos ayudará a descubrir el compartimiento de la primera derivada de una función, dado que la derivada nos da información sobre la derivada. Nos da una información sobre la función, la segunda derivada nos debe dar información sobre la primera derivada. Esto sugiere que la segunda derivada es útil para conocer la concavidad de una curva. Y entonces aquí nos está dando la concavidad un pequeño ejemplo también de solución. Bien, aquí sería la aplicación dentro de la medicina. Bien, el concepto de la derivada permite conocer que la evaluación de ciertas enfermedades, puesto que podemos modelizar el número de bacterias, virus, células infectadas y estudiar su ritmo de creciente y de crecimiento al utilizar los fármacos, comprobado así su efectividad. Bien, aquí podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias, puesto a que podemos modelizar el número de enfermos en función de tiempo transcurrido. Aquí en el cuadro nos está mostrando el voto de pandemia sin intervención y aquí el voto de pandemia con intervención. Aquí nos está diciendo que son días desde el primer caso. Bien, para concluir voy a estar diciendo la conclusión de cada uno de mis compañeros, que serían con mi compañera Karen, las aplicaciones de las derivadas están relacionadas cálculo diferencial, las cuales son muy
implementadas en la física moderna los cambios de temperatura de los cuerpos, como la ley inframiento de Newton y otros. 6. Es importante comprender y derivar las fórmulas, a su vez tienen una importante aplicación dentro de cualquier campo del trabajo en la ciencia en general. Además, es habitual encontrar la derivada de aplicar los valores máximos y mínimos de ciertas expresiones matemáticas. Aquí, Yaniska, se considera que existen aspectos opuestos pero indivisibles dentro de los fémenos rotal o caudal, dentro de fuera del exterior e inferior dorsal y vertebral de todos los tejidos en la estructura del cuerpo. Alejandro, hemos logrado reconocer que el uso de las derivadas están presentes en los problemas de diferenciales, lo que nos da a entender que su aplicación es tan moderna que existe en diferentes ramas. Hoy hemos visto cómo en la aplicación de esta en la medicina y logramos conocer el valor que tiene dentro de esta. Muchas gracias.